Hola gente, ¿cómo están? Él es Alejo. Él es Edwin. Y esto es Fichas IMS. Bienvenidos a esta nueva tertulia. ¿Sí? Podcast número 3. Número 3. Sí, de hacer el número 3. Estamos acá con un nuevo invitado. A continuación, el doctor Jaime Flores. Eso. Ya le vamos a conocer al doctor Jaime Flores, vamos a conocer su trayectoria, su trabajo y todo lo demás. Pero primero, siempre a comenzar, un cabecito. La manda de producción. Producción, gracias. Sírvete un Eso. cafecito, por favor. Muchas gracias. Ya con la taza oficial de Fichas IMS, Y con eso queremos hacer la entrega oficial de la Plaza Fichas IMS. Muchas gracias. solo para los invitados. Exacto. Eso. Te Tengo que tomas, acabarme, te pero tomas, ya. lavas y te llevas. Eso. Ok. A ver, vamos a empezar con este, muchas gracias producción. Vamos a empezar con este proceso, vamos a explicarte un poco cómo funciona. Ya, tenemos 3 segmentos del podcast. El primer segmento son los datos de filiación. Vamos a hacer algunas preguntas personales, no son tan personales. Las cosas que quieras responder las respondes. Si No, no, eso es sí que me no, pasa. Si no dices, me abstengo. si no me abstengo, paro. Sí, aquí es bien asamblea. Okay. La segunda parte se llama motivo consulta. Vamos a entrar ya en el proceso que queremos que la gente te conozca desde la parte profesional, y luego vamos a hacer la El parte ficha más score. difícil, el ficha score. Vamos a ver qué tan ficha eres. Sí. Pueden ponérselo desde ahorita. No, No, no. tienes que responder, eso es obligatorio. Ajá, sí. Sin respuesta no hay puntaje. Ok. Claro. Ajá. Entonces, Comencemos entonces. Empieza vos. Dale. Doc, nombres completos. Jaime Lorenzo Flores Luna. Jaime, ¿por dónde Flores? ¿De ¿De dónde dónde? Lorenzo? ¿De dónde Luna? ¿De dónde? Bueno, Jaime por mi padre, soy Junior, así es que mi papá es Jaime, yo Hijo soy mío. Jaime, Ujú. mi hijo es Jaime, mi abuelo es Jaime, así es que Jaime, todos son la Jaime. descendencia de los Jaime. Sí. Jaime Zambrino. Y Lorenzo por mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llama Lorenzo Ujú. Trejo, y en base a eso soy Lorenzo también. Decidieron poner el nombre de bisabuelo ahí. Sí. Bien. Y bueno, en algún momento estuve con bronca con ese nombre. Peleado. No te gustó. Peleado con el nombre. Y pues Taiti Mama tengo, entonces Flores Luna. Ujú. Les. Bien. ¿De Quito? De Quito, de aquí, de bien de la Papás Magdalena. quiteños, Sí. abuelos quiteños. Papás quiteños, abuelos quiteños, bueno, un abuelito es de Pinta y el otro es de Yoa, pero sí, siempre De la zona se empezaron a acercar cada vez al centro de la ciudad. A la Magdalena, sí. Chévere, Y chévere. de ahí soy. Edad cumplida. ¿Cuántos años cumplidos tienes? A 39 años, sí, 29. ¿Qué fecha de nacimiento? el día de la raza. 12 de octubre del 81. Era del 81. Tenía vacaciones todos mis cumpleaños Oh, hasta que Sixto Durán allá en Quito. Quito el feriado, claro, quito el feriado del Día de la Raza. Claro. Sí, sí, Es lo único que me dolió. Que no deben feriado. Exacto. Siempre tenía vacaciones. Claro, como el Día de trabajo. Claro. Claro, normal. Tal cual. Estado civil, Doc. Casado, Casado, Felizmente. con 2 guaguas, sí. con 2 hijos. Los herederos. Los dos, sí. Mi hija Paz de 10 años por cumplir 11 y el Sebastián de 6 años. Chévere. Bien, chévere. Ya respondiste, pero vamos a volver a preguntar, ¿no? Ahondemos un poco más. Ahondemos un poco más. Oriundo de. ¿Dónde naciste? ¿Dónde Oriundo de la Magdalena, viviste? criado los primeros 5 años en La Tacunga, y de ahí pues... ¿Cómo así en la Tapunga? Bueno, al inicio, después de que nací, el primer trabajo de mi padre fue en la aglomerados Cotopaxi, allá en la Tacunga, frente al Cotopaxi. Por lo tanto, migramos, digamos, allá. Claro. Pasamos nuestros primeros 5 años en Conchito, frente al Cotopaxi, Cheque. y jugando con una llama. Era el único amigo que tenía por ahí. Sí, hasta que me escupió. Hay que dar amistad. Literal, en serio. Saliste corriendo. Hay que hacer la. Muévete, no quiso moverme y me escupió ya. Ya me imagino. Sí, llegar medio ciego a la casa a lavarse. Claro. Claro, Los 5 años. esa pasta. Claro, esa sí no es fácil. Sí. Así es. Amigo, estudios. Desde el nursery. Eso. Como estuve en La Tacunga, comencé el jardín en La Salle. Ujú. En La La Salle. Tacunga. Sí. Sí, la sabrán. Sí. Y de ahí pues vine acá a Quito, estuve en la Magdalena, en el colegio Pablo VI, toda la escuela, vivía a 2 cuadras del colegio. Y de ahí cambié al colegio Montufa.
Ya. Sí. Te graduaste en el Montúfar. Me gradué en el Montúfar en el año 99 y de ahí pues pasé a la Universidad Central. Bien. A mí me gustaría que la gente conozca esta historia que es un poco complicada. No complicada, no sé si es complicada, tú lo vas a decir. Como un poco chistosa sobre cómo estudiaste medicina. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la facultad de medicina? Sí, cuéntale a la gente cómo te decidiste estudiar medicina. Bueno, digamos que es un error sui generis en decisiones. Yo estaba en el colegio, estaba cursando el tercer curso y ahí les hacen a todos un test de aptitudes para ver si te quedas o no en el colegio. Y a mí me salió que era o diseñador gráfico o químico para ser médico o para ser biólogo puro, o biólogo marino. Orientado a bachillerato en químico biólogo de ley. Sí. Pero clarito me dijeron mientras me estaban leyendo el test, si quiere quedarse en este colegio no coja diseñador gráfico, sí, porque aquí no tenemos. Y yo, bueno, entonces me quedé en el colegio. Claro. Sí. A eso de lo bueno, entre eso yo hacía algunas actividades para ganarme los sueldos, Las los tíos, las cosas así. Entonces ya había sacado un título del SECAP de auxiliar técnico en computación. Ya. Y les ayudaba mucho con los planos y cosas por el estilo. Entonces me gustaba esa rama, pero me dediqué a la química. Ya. Sí. Química y biología. Y salí químico y bueno, me gradué. Estaba pensando en ese sabático que todo el mundo se da. Cuando un amigo me llama, Cristian, Madrid, y me dice, oye, me estoy yendo a la central a inscribirme en medicina, acompáñame. Colita. Vamos. Yo, ni por aquí. Simplemente era una proyección, pero no era en realidad algo definitivo. No lo habías pensado. No lo había pensado. Hasta que llegué a la facultad, vi lo que se requería, comencé a ver el ambiente, comencé a decir, ¿por qué no estudiar medicina? Parece Sí, que- es decir, no es que me asustaba, pero tampoco me atraía al 100% y de repente ahí todavía existía una casetita donde se pagaba 10 centavos, prestaban el teléfono, no había celulares todavía, Claro. y llamada a la casa, a mi mami. Mami, tráeme los papeles, me voy a inscribir en medicina. Y ¿Tráeme los papeles a dónde? A la universidad. Porque tenía que quedarme ahí porque ya estaban haciendo cola y había cola ya más de 200 personas Claro. para Si no inscribirse. tienes los papeles no te Y son- puedes inscribir. claro, entonces yo ya me quedé ahí, me trajo una cobijita, me trajo los papeles, inscrito al siguiente día en medicina en el pregrado. No, el prepo. Sí, en el prepo. Y ya, entré a medicina, aprobé el prepo. El primer día en el prepo fue interesante porque el día anterior había sido mi graduación, la fiesta donde en la casa de la abuelita, Chancho Cuy. donde me dieron el anillo de grado a mis papás, donde mi primo que también se había graduado en el Montúfar me coge y me dice, tienes que sacar el anillo del vaso, y yo no sabía qué era el alcohol. Entonces saqué con uno, saqué con otro, saqué con otro, y de repente mi abuelita a las 8 de la mañana, hijito, no tenías clases hoy. Ya. Se la pagó ahí. Me levanté con sandalias a la universidad. Ese fue tu primer día de la universidad. Primer día del pregrado con En sandalias. pantalón de selección de básquet del colegio, en sandalias y con una mochila con un cuaderno. Y como un buen chuchaqui, eso sí. Totalmente chuchaqui, y llegando y viendo dónde hay gente y una persona alza la mano del fondo, un amigo del colegio, directo. Claro. Ya tenía con quién. Claro. Y así comenzó el tema de estudiar medicina. Aprobé eso y pues ya el resto es historia. Bueno, ¿no? Aquí estoy. A eso. Aquí estoy. Hasta acá. Qué Qué buena historia. Sí. Vacunado, ya. Sí, con la super AstraZeneca, 2 dosis. Las 2 dosis. La primera como perro envenenado. Sí, esa me tumbó. La segunda, más Bien. suave, pero la primera sí me tumbó. Bien Me como aguantaba. bien tumbado. Sí, cansado, con fiebre, en la cama, dolor de cabeza. Solo pasó el tiempo y ya habían pasado 2 días y no sabía qué había hecho. Como chuchaque del grado. Sí. Algo así, sí. Muy parecido. Ahora sí, historia profesional. A partir de lo que se graduó de la universidad, ¿cómo fue el asunto? Ah, bueno, yo fui estudiante y hice mi internado en el Eugenio Espejo. De ahí hice mi rural, o mejor dicho, me retiré del sorteo de la rural de la Sierra, porque
era de los últimos en coger plaza y no quería que me manden a cualquier lado. No se casó por papel nomás. No tenía con quién tampoco. Entonces simplemente cogí y me fui al sorteo de la costa con un amigo, Fabián. Ya. Llegamos al sorteo de la costa en Manaví, en Manta. Me hicieron el sorteo y no salgo en el sorteo. Y voy a preguntar, oigan, no salgo en el sorteo. Comienzan a hacer clic. Nos ha faltado un clic. Y somos Jaime Flores, Río Verde, Esmeraldas. Al norte. Me fui a Esmeraldas, Claro. me fui a Río Verde. Un año maravilloso. El centro de salud estaba a 100 metros de la playa. Se atendía en esa época solo hasta el mediodía. Llegaba a mediodía, Se cerró las puertas a la y me playa. iba a la playa a leer un libro con una cerveza. Eso fue durante un año. Fue el lugar donde todos los de la rural decidían ir de paso. Entonces, todos los compañeros, los 75 o 125 que nos graduamos, pasaban por ahí siempre visitando. Fue el lugar. A saludar al Jaimito. Jaimito. Y bueno, se acabó alrededor de agosto del año 2007. Vine acá a Quito, donde mis papás, después de un año de haber Comenzado a la playa. cruzado la playa, y yo decidí como darme tiempo. Pero ya Así comenzó es. a existir la presión, Presión social. la presión de que, ¿qué vas a hacer? La maestría. Mira que hay un trabajo, mira que hay un sorteo, mira que hay esto, yo. Y posgrado. Como que quiero un ratito una pausa, digo, ¿no? Y en ese momento me llama un amigo mío, Elías Dávila, que había sido parte de Cruz Roja Ecuatoriana, uno de los directorios, y me dice que hay una junta recién formada, que es la Junta Pichincha, y que dentro de esa Junta Pichincha hay una plaza para médico en relación a coordinador de salud comunitaria y director del SAMPRE, que Claro. son las ambulancias. Claro. En ese tiempo yo tenía cabello bien largo, había llegado de la rural con cabello largo, era así de flaco, Ujú. ¿ok? Y cuando llegué, me entrevistó el doctor Tuma y dijo, perfecto, venga. Y llegué, me senté y desde ahí fui coordinador de salud comunitaria durante 2 años. Ese fue tu primer trabajo tras la rural. Sí, coordinador del SAMPRE también, y eso fue bien sui generis porque me presentaron a la gente del SAMPRE, estaba Santiago Tarapuez, Carlos Cabascango. sí, Diego Valencia, Carlos Cabascango, Paul Panchi. Peña Barca, sí, Paul Panchi, estaban todos ellos, Los y de duros. repente Claro. Santiago Tarapuez y Carlos Cabascango, mientras iban diciendo las cosas que yo iba a hacer, les veía a ellos y era una vibra así de que ¿qué hace aquí? Y yo era nuevito. Claro. Y para mí Cruz Roja era sangre. Así de ignorante era en el tema. Claro. No sabía Como para la mayoría de la gente, ¿no? Que y desconoce. aprender o atender una emergencia era estar listo en el hospital para atenderlo. No había prehospitalario en mi cabeza. Claro. Claro. Y llegan estos dos personajes, van a la oficina que recién me dieron vacía y me dicen, doctor, si es que quiere aprender qué tiene que hacerse aquí, converse con nosotros. Y me dieron un sermón, hasta ahora son grandes amigos míos, pero me dieron un abre... O sea, no fue mala onda. No fue mala onda, Claro. pero muy directos. Claro. Ok, y eso me permitió abrir un poco los ojos, entender lo que era la prehospitalaria aquí en el país y caminar por ese lado. Entonces, con ellos fui creciendo en el tema prehospitalario. En ese tiempo había cómo ser rentado y también voluntario, entonces también me inscribí. Como era director de un programa de salud comunitaria, podía ser voluntario de otro programa y por lo tanto fui de socorros. Ujú. Y así fui creciendo, pasé 2 años en ese trabajo, aprendiendo mucho, una experiencia muy bonita, y comencé a darme cuenta que el tema de educar, de enseñar, de dar conocimiento era lo mío. Lo tuyo. Ya. Entonces yo me dediqué a enseñar a IEPI, a enseñar a intubar, a enseñar todas las cosas, y a la gente le gustaba más o menos ¿Cómo cómo lo enseñar? hacía. Entonces a esos 2 años, en el 2009, el doctor, el ingeniero Sotomayor, ¿sí?, me dice que hay una vacante para docente de anatomía y fisiología en el instituto. Instituto de Cruz Roja. Ujú. En ese rato me llevan, me entrevista con la doctora Campaña, que en ese tiempo era la rectora, y me dan la bienvenida. ¿Ok? Y ahí comencé mi carrera de docente, porque alrededor de la semana de estar ahí, me llaman de la UDLA también para ser docente en medicina. Ya. Y pues se abrieron los dos O sea, caminos. trabajaste En las dos sitios. Simultáneamente sí se dio el tema. Y en la UDLA, ¿qué dabas de clase? O sea, ¿cuál fue tu trabajo ahí? Tu cargo.
el docente de... Bueno, en la UDLA fue un tema sui generis porque yo en un inicio había absorbido algunos procesos de la Junta de Cruz Roja, dentro de los cuales estuvo el proceso de capacitación y la compra de los primeros simuladores para enseñar. Y ese fue como el clic, que vieron gente que estaba formando el inicio de una facultad de medicina en la UDLA y dijeron, necesitamos a alguien que haga esto. O sea, la universidad estaba pensando ya en eso. Estaba pensando ya en hacer simulación. Necesitaban a alguien afín a eso. Correcto. Y por lo tanto, mientras yo trabajaba en la Cruz Roja, también hacía funciones de parte del equipo de edición de la revista de Ciencias de la Salud de la Universidad Central y parte de edición de textos médicos en el proyecto Salud de Altura de la Cooperación Técnica Belga y el municipio. Por lo tanto, por ahí comenzaron a conocerme y una persona de la cual el tiempo nos ha distanciado, Juan Carlos Maldonado, nos llevábamos muy bien y dijo, tú eres, o sea, cuando estaban diciendo esas cosas en la UDLA dije, esta es la persona. Y por lo tanto yo entré literalmente con un catálogo a hacer compras, con un centro de simulación que no existía. Hice las primeras compras, llegaron esas compras y comenzamos a enseñar. Y empezó a montarse el laboratorio de simulación. La universidad tenía 6 meses apenas de estudiantes recibiendo clases y yo entré al segundo semestre a hacer lo mío. Y en el Instituto de la Cruz Roja, ¿qué empezaste a dictar clase? En el instituto, anato-fisio y terapéutica. Lo tuyo. Sí, terapéutica. Las dos cosas las comencé porque justamente en la Cooperación Técnica Belga había pasado yo haciendo el Vademécum farmacoterapéutico del Ecuador con un amigo Carlos Durán. Por lo tanto, estaba muy fresquito en conocimiento sobre terapéutica y comenzamos a hacerlo así. Y ahorita el cargo actual. Mi cargo actual es de coordinador del Centro de Simulación de la Universidad de las Américas. Después de haber comprado las cosas por total. Después del inicio de comprar, sí, literal. Porque ni siquiera trabajaba todavía en la UDLA cuando me dijeron, de revisando esto y que quería comprar. Ya se empezó a Y empapar. dije, esto me gusta. Claro, Bien, bien. a Pero no sabía que me iban a contratar. Solo di, bueno, tú quieres que te recomiende algo, es eso. Después llegué y dice, ya están todas las cosas que pidió comprar. Y yo, Venga, trabaja. Qué bonito. sí. Y ahí comenzó en 50 metros cuadrados, donde teníamos todas las cosas. Y comenzó a evolucionar y ahora es lo que es la Universidad de las Américas, el Centro de Simulación. Y bueno, de hecho, derivado del cargo que tiene actualmente, y para la gente que nos está viendo, es el motivo por el cual Jaimito está aquí, el motivo de llamada. Simulación en la formación del profesional de la salud. Creo que es un tema súper importante que hemos venido metiendo a cabeza. Es un tema bastante nuevo, creo que a la gente le gusta mucho hablar sobre simulación, por eso te trajimos aquí que compartas todo lo que tú sabes como experto en la simulación, pero vamos a hablar de simulación, no te enojarás si decimos simulación, te vas a enojar cuando dices simulación, empezamos por ahí. Claro, primero empezamos con eso, explícanos qué es simulación. Bueno, explícales ya. Explica a la gente qué es la simulación inicialmente. Ok, simulación es diferente que simuladores o trabajar con simuladores. Simulación es una metodología de enseñanza, como el aprendizaje basado en problemas, como aprendizaje basado en casos clínicos, como la clase magistral, es una metodología. Por lo tanto, sirve para ciertas cosas y para otras no. Pero es una metodología que es muy funcional para enseñanza de destrezas y corrección de errores en ciencias de la salud. Correcto. Sí, entonces, una vez que ya explicaste como esta parte de la simulación, voy a empezar yo, ¿no? Dale, como siempre. Entonces, quisiera que la gente sepa cómo la simulación influye en la formación del personal de salud. O sea, cómo tú ves la importancia de la fuerza de la simulación o cómo impactó la fuerza de la simulación en el personal de salud desde tu punto de vista como experto. Bueno, es de cajón. El personal de salud que se forma a través de simulación tiene el riesgo de errar inferior al 50% del que no lo hace. Por lo tanto, ya la persona que hace simulación o que se formó con simulación ya tiene menos riesgo de equivocarse y por lo tanto tiene más seguridad en lo que va a desarrollar. Eso se extrapola desde mi punto de vista en una seguridad para el paciente, porque al final el paciente es el que importa. Y por lo tanto, si es que le doy una atención segura, porque tuvo una educación segura, eso va a ir por buen camino. O sea, tu punto de vista es que, como experto, que si yo fomento la simulación en salud, estoy mucho más que seguro que cuando el estudiante en salud salga, sea, como podemos decir, más competente, sea más competente, sea más arriesgado en hacer un proceso que tal vez ya lo hizo antes
O Sí, más hacer que un proceso nuevo arriesgado, que ya lo hizo antes en muñecos. va a demostrar que sabe hacerlo. Porque en su formación, en mi formación, existió el tema relacionado con que uno llegaba al centro asistencial a aprender. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo, estaba en el internado, en el externado había visto un parto, había visto otro, nunca había atendido un parto. Llego al internado, me botan en la maternidad de Silva Llora, junto con 3 compañeros más, me topan el hombro y me dicen, usted tiene el primer turno, ¿sí? De cajón, no ha atendido nunca, leyendo la teoría de cómo va a ser, después viendo uno que otro ahí, después la licenciada 8 de la noche dijo, comienza su turno, y llegó una paciente, y yo no sabía, y por lo tanto terminé atendiendo. Por suerte esto ha pasado más de 2 millones de años, entonces salió, se le atendió y todo bien. Pero no sabía yo en sí si lo estaba haciendo bien o mal. La licenciada solo me cogió y me dijo, esto pasa todo el tiempo, vístase, yo le guío, haga esto, limpia aquí, ya va a salir, coja, listo, tome la tijera, haga esto, así, totalmente A la brava. A la brava, Claro, o sea, venga, tutoriado, Ajá. pero ese rap sin mayor. Y nadie después se acercó a decirme lo hiciste bien o mal. Una retroalimentación. Por lo tanto, mi retroalimentación fue estar donde la mamá toda la noche, viendo que no está sangrando, y ir a pediatría a ver si el niño estaba bien. Entonces yo no llegué con el conocimiento adecuado, pero asumía a todo el mundo que lo sabía. Y por lo tanto, esa persona asume que la persona que le está atendiendo es una persona que sabe, conoce. claro. Tiene que saber. Sí. Por lo tanto, cuando estamos formando el personal, podemos hacer que conozca algo, que conozca cómo se hace algo, que demuestre que lo sabe hacer y que lo haga. Y por lo tanto, cuando haces simulación, haces que el personal llegue hasta acá, a demostrar que sabe hacer algo. Y cuando llega al centro asistencial, va a tener cosas relacionadas con la realidad, pero ya se va a desenvolver bien. Y por lo tanto, el riesgo de equivocarse ahí ya es mucho más bajo. Claro, o sea, tiene una memoria de lo que sucedió, de un aspecto del ambiente, la situación donde estaba envuelto, y tiene ya habilidades. Sí. Y ya solo lo adapta al momento real. Y eso es muy importante porque literal, o sea, el primer punto de sutura que yo hice fue una neurocirugía donde yo sudaba como loco. Literal, un compañero mío, Fabián, me invitó a hacer un turno de externado en el Hospital del Sur. Llego y a las 2 de la mañana nos soltaron la emergencia a nosotros. Guámaras de 18 años en el primer semestre de medicina. Sí. Y lo que más había suturas, entonces habíamos visto suturas desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y el residente dijo, muchas gracias, me voy a dormir, cualquier cosa me avisa. Y comenzaron a llegar las emergencias. Y yo más asustado de la emergencia, de que me haga algo el que llegó a la emergencia, que la emergencia como tal, porque me llegó cogiéndose la mano un señor muy alto, ¿ok? Y llegó y dijo, necesito que me suturen. Y yo, a ver, déjeme ver qué le pasó. Lo que pasa es que me quisieron asaltar, cogieron el cuchillo, me quisieron hacer esto. Yo cogí el cuchillo con la mano así. Y yo cada vez era más verde de lo que estaba viendo. Imagínate. Y después veo la mano, los cortes de aquí, y dije, pero ya me soltaron, ya estaba ahí. Te tocaba hacerlo. Y me tocó ir a ver las cosas, vaya, compré esto, venga. Y suturado. Sin regresar a ver, suturando, limpiando, ya, vaya. Sí, y así, y eso no está bien. Obvio. Pero fue como nos formamos. O sea, este proceso que tú estás explicando es algo que tú crees que se debe evitar. O sea, que el estudiante de profesional de la salud debería llegar con, como dices, un requisito mínimo de aquí para que luego vaya a estar solo a la brava, no aprender a la brava en ese momento. Exacto, él no tiene que llegar a aprender ahí, tiene que llegar a demostrar que sabe. Sí, por eso es importante la simulación como paso previo para todo esto. Sí. El problema principal siempre existe en que los viejos lobos de mar en la formación y en la educación médica en el país todavía dicen que donde se aprende es en el hospital. Pero podemos hacer que llegue a aprender de mejor manera en el hospital en algún momento. Con mejores habilidades, mejores conocimientos y más acostumbrado a un ambiente, porque el estrés también es lo que influye. Pues. Exacto, entonces si es que yo atiendo en un robot 2, 3, 4, 5 veces un parto, me voy relajando, me voy sintiendo tranquilo y en el momento en que ya estoy frente a un parto, la cosa fluye de mejor manera. Claro. ¿Sí? Y eso se nota en la atención, en la calidad de atención, en el acompañamiento que le doy a la mamá y demás.
Y ahí, por ejemplo, y viene la siguiente pregunta, es cómo la educación y la simulación han ido evolucionando en la formación del personal de salud. O sea, entendemos que existen, o sea, simulación ha habido Siempre. desde hace mucho tiempo atrás, ¿okay? Pero la idea es cómo han ido evolucionando, qué tan divorciados o qué tan casados están estos dos elementos. Los decimos por separado, aunque sabemos que son parte de lo mismo. Sí, bueno, simuladores y ejercicios de simulador han existido siempre. El detalle es que todavía no estaba estructurado de manera adecuada la forma en cómo fluye esta metodología. Por lo tanto, estaba el simulador ahí y uno llegaba, hacía procedimientos, así parece que lo hago bien y ya. Entonces no había reflexión, retroalimentación, no había todo esto. Y lamentablemente aquí en el país, de cierta manera, se asumió que hacer simulación es usar simuladores. Entonces, si tengo un acta de RCP para dar RCP, eso es hacer simulación. Y eso no es correcto. Y por lo tanto, cuando llega la gente, dice, pero simulación es fácil. Y no quiero hacerle difícil el tema, pero es un tema de práctica, para aprender a dar una retroalimentación adecuada, para no decirle, yo no voy nunca contigo porque se mueren los pacientes contigo, o qué es esa desgracia que hiciste, cómo vas a hacer eso, no, sino hacer bien esa retroalimentación, porque en muchas escuelas de formación estaban acostumbrados a, entre más me humillo al estudiante, al alumno en ese momento, más me congratulo yo como profesional que está capacitando. Y creo que también es un aspecto muy común de la idiosincrasia de la educación que tenemos, como castigar el error. O sea, es muy punitivo el error, al punto de que se busca hacer sentir mal a la persona de haber cometido el error y no lo ve como una experiencia de que, ok, lo hice en un ambiente donde me puedo equivocar y más bien aprendí a no equivocarme, sino es como que aún haciendo en ambientes que podrían considerarse simulación O controlados, o sea, igual, te equivocaste, ¿por qué no hiciste esto? Castigado, o sea, es un castigo hacia el error. Y ese genera un bloqueo mental, que el estudiante después en el escenario real dice, no, o sea, si es que me fue mal en el parto, en el robot, yo no me meto aquí, me vaya a ir algo mal, no. Llamo al especialista. Me va a ir peor. Está ya supeditado a eso, a sentir que no se siente bien, que está haciendo las cosas mal y por lo tanto no fluye de manera adecuada. En la simulación una cosa muy importante es que sacamos del escenario al tutor, le tratamos de tener lo más lejos posible, porque en nuestro formato de educación desde los colegios siempre empezamos a ver la cara del docente. Claro, si estamos haciendo bien, ¿qué expresión tiene? Sí. Claro. O sea, y hay docentes y docentes, ¿no? O sea, claro. yo soy bien expresivo con la cara, entonces si me veía en la cara, por más que no quiera expresar nada, la cara decía, Lo estoy haciendo bien. Claro, con la cara de bravo ahí o la cara de intriga, Claro. y ya se empieza a modificar la conducta del estudiante debido a ello. Y comienza una visión en túnel en que regresa a ver a cada rato para ver si está haciendo bien o mal las cosas. Claro, seguía por las caras. Ahí es complicado, entonces. Sí. Con este mismo proceso que explicaste sobre que no es lo mismo, lo que más me gustó es que no es lo mismo la simulación que usar el simulador. Yo creo que todos podemos usar un simulador, ¿no? O sea, tú lo puedes compartir en una aula y aquí está, y eso no es una educación simulación. Lo que queremos preguntarte ahora es la simulación y la seguridad del paciente. ¿Qué importancia tiene o cuán fundamental es un ejercicio de simulación controlada en el cual, al estar en un escenario controlado, cuán seguro es para el estudiante y cuán seguro puede traspolarse el escenario del paciente? En realidad es muy seguro para el estudiante porque es un ambiente seguro para poder aprender y se extrapola dramáticamente. Como te digo, o sea, si yo hubiera tenido un proceso de aprendizaje adecuado de atención de partos, hubiera llegado, hubiera fluido y hubiera sido una experiencia mucho mejor para esa paciente, ¿ok? Y por lo tanto es muy extrapolable. Y ahora los procesos de acreditación de hospitales quieren evidenciar que su profesional esté con escenarios de acreditación continua en simuladores antes de llegar al paciente. ¿Sí? Y eso es algo muy enriquecedor porque en definitiva asegura la calidad de la atención. O sea, pero ahí es un cambio también, porque de hecho hablar que el centro donde va a trabajar, donde va el estudiante, el interno, el externo, el estudiante de tecnología en emergencias médicas, que vaya a un sitio donde ya le pidan hacer simulación antes de llegar, que venga con las habilidades y que no venga aquí a aprender, sino que venga a demostrar, como lo dijo antes, creo que es súper importante también. O sea, es un cambio en la mentalidad de las instituciones también. Sí, es súper importante. Viene más o menos de un cambio en la cultura en relación de gestión de calidad en el Ministerio de Salud y mundial, porque a la final en el año 2000, por ahí la OMS terminó diciendo
que debería hacerse escenarios de simulación como los que hace la aviación. O sea, ninguno de ustedes se sube a un avión donde alguien coge y dice, Bueno, bienvenidos, este es mi primer vuelo, gracias por haberse subido, esperemos pues que después de leer el libro todo nos vaya bien, son solo 2 horas de viaje, deseenme suerte. Nadie se sube. claro. Acaba Pero de todos sabemos, cuando nos subimos a un avión, que ese profesional que está ahí de capitán o de capitana está apto para hacer las cosas bien. Estamos confiados, estamos implícitamente seguros de que lo sabe hacer. Eso, Porque ha hecho simulación, ¿verdad? Exacto, Claro. claro. Ahora, cuando llega un profesional hospitalario o un profesional médico a un lugar donde un paciente, ese paciente también asume lo mismo. Claro, por supuesto. Sí. Y Asume que la muchos persona va a dar llegamos mejor en atención. un momento sin saber qué hacer. Claro. O sea, creo que nos ha pasado a los tres que hemos llegado a una situación en la que no tenemos idea. O sea, nos habrán explicado teóricamente en la clase, pero llegamos y no habíamos hecho una práctica respecto a ello, o no una práctica lo suficientemente, no sé, largo, repetitiva como para desarrollar la habilidad. O sea, primer parto y es como que... Sí, y eso es un tema cultural en el proceso de formación. Es decir, no es cuestión de tener el simulador, pase por el simulador, dio un parto, listo, vamos. No. Cualquier destreza manual o de procedimientos tiene que por lo bajo haberse repetido 3 veces y tener un proceso de reflexión después de cada una de esas para mejorar. Y por lo tanto, en muchos de los casos ya hizo una sutura, ya hizo una venopunción, ya, y vaya a donde su compañero a hacer la obra sobre su compañero. Entonces no hay un proceso adecuado, estructurado. Sí. Y ahorita, por ejemplo, el tema de integrar los procesos de simulación con las mallas curriculares es un paso que también se debe dar, porque no es que está separado el proceso de formación del profesional con la teoría en la facultad versus lo que haga en la vida real. simulación, en la simulación, sino que tiene que ser un proceso integrado entonces. Sí, sí, sí. Y eso es súper interesante decirlo porque a nivel mundial hay un montón de centros de simulación, pero son pocos los que están integrados en la malla, en la estructura de formación del profesional. Por ejemplo, en la Universidad de South Florida o en Denver, algunas universidades que visité, decía, bueno, ¿cómo usan el centro de simulación? Ah, no, viene el docente, se anota y si es que está disponible, ese día viene y atiende. Así es su práctica. Entonces, el día en que él quiera, está disponible el espacio. Por lo tanto, la mayoría del tiempo está vacío. Claro. En cambio, en la UDLA está tan metido en la malla académica de todas las carreras que estamos todo el tiempo sobre el 80% de uso. Si estamos Está la obligatoriedad. Sí, lo integramos dentro de la malla. Claro. Si no es una opción, o sea, el docente no tiene como opción ir al centro de simulación, sino una de sus horas de clase a la semana está metida en el centro de simulación. Tiene que estar ahí obligatoriamente como estudiante. Entonces, Y nuevamente relacionada a eso, aquí en el país, en la formación de la atención hospitalaria, ¿qué tan avanzada está la formación con simulación? diría que Date un cafecito primero para que puedas responder. Le hago esta pregunta a Ok. Jaime porque él es de las personas que más desarrollo en simulación tiene, es considerado un experto en simulación. Aunque él no se define como un experto, pero Nosotros lo definimos que ¿qué sí. decimos que sí? Así es que, Gracias, gracias. La película es compleja porque el personal, o sea, para lograr la integración de todo esto en la formación del personal prehospitalario, se requiere decisiones políticas de las instituciones donde se forma este personal. Y mientras no hay esas decisiones políticas, simplemente los cursos externos de manejo de la herida, de manejo del sangrado, de manejo de esto y de otro por afuera, son los que están llevando la posta y logrando homologar a la gente y darle las competencias que el estudiante asume que no las tiene. tuvo buenas durante su formación. Entonces hay instituciones en las cuales cuando en algún momento me acerqué y dije, hagamos un centro de simulación o compremos estos simuladores, esto va a estar súper chévere, hagamos esto, me dijeron, yo prefiero comprar otra ambulancia. Y ahí es como que dije, claro, todavía la gente está en la cabeza con el tema de echando a dañar se aprende. claro. Justamente quería preguntarte eso, o sea, me gustaría ahondar en esta experiencia tuya sobre cuál es tu opinión como experto en simulación, qué opinión te merece esto de que cuando tú das un consejo a alguien, o sea, compremos un simulador,
y tú recibes esta respuesta de ¿para qué voy a comprar un robot tan caro o un simulador o un equipo tan caro si mis estudiantes pueden salir y practicar con un paciente real que le huele los pies de forma real, que vomita de forma real y que se queja de forma real lo que no hace el muñeco? ¿Cuáles son tus respuestas personales y de parte del experto? Yo sé que tienes 2 líneas para responder, entonces... Bueno, la respuesta personal se ve en mi expresión facial. Obviamente. Ahí la cámara. Ahí está, sí. Y la otra respuesta es, bueno, gracias, cuando necesiten algo me avisan. Nada más. Pero ya puertas adentro, después del tema político, me parece muy complejo que asuman que no se puede hacer esto. Sí, porque lo he visto hacerlo de varias maneras y ahí hago una aclaración. Hacer simulación no es comprar simuladores. Uno puede hacer simulación. Como tú decías una vez en un congreso, con una naranja se puede hacer simulación. Sí, literal. O sea, puedo aprender a suturar con la cáscara del guineo. Sí, que me va a asegurar que si hago demasiada presión se rompe la cáscara. Y por lo tanto aprendo a tener la delicadeza adecuada, entre otras cosas más. Entonces, es más una estructura de pensamiento, ¿no? O sea, no, yo quiero tener más ambulancias porque eso además me permite tener una mayor visibilidad. Pero si les tengo parqueadas las ambulancias porque no salen o porque el personal no está formado, no tengo los equipos, no me sirve. Sí, entonces hay gente que sí ha escuchado y en cambio me alegra mucho que lo hayan escuchado. Apreciados amigos de Cuenca han cogido y literalmente cogieron apunte de hasta el bostezo que en algún momento me di y lo hicieron y creo que están muy bien. Y eso le da un orgullo, ¿no? A uno ver que puede hacer una diferencia. Y que se están llevando procesos también, porque al final el objetivo, la finalidad es mejorar el proceso de asistencia hacia el paciente, mejorando la educación. Así es, y eso también vende, ¿no? Es una estrategia de marketing interesante porque le estás demostrando a ese estudiante que no va a ir a aprender en el paciente con politrauma en la calle, que va a aprender de manera adecuada y va a llegar allá relajado, con profesionalismo a hacer las cosas. Sabiendo hacerlo. Sí, sí. En base a esto, me gustaría ya ir terminando y vamos luego a hacer un debriefing sobre lo que hemos hablado. ¿Sí? ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos para implementar procesos de simulación? Le respondiste ahorita, con la parte política y eso, pero como tu experiencia como experto en crear centros de simulación en algunos lugares, ¿cuáles crees que son los desafíos? Aparte de la decisión política, que yo como rector de una universidad o de una facultad diga, voy a hacer lo que usted me dice, o por qué tengo que hacerle caso a usted. Bueno, en parte yo he intentado dar las recomendaciones basadas en evidencia. Eso me gustaría que expliques a la gente. ¿Cuál es la relación de la evidencia de la simulación con el aprendizaje? Sí, en primera instancia ha ido generándose en el transcurso de estos ya 15 años que llevo metido en este tema de educación, mucha evidencia que demuestra que es mejor enseñar así, ¿ok? Pero uno de los principales bloqueos que tenemos independientes de la decisión política son los propios profesionales. El prehospitalario que ya está graduado, el médico que ya está graduado, tiene en la cabeza que la única forma de aprender bien es sobre el cadáver o es sobre el paciente. Y por lo tanto no aprueba estos procesos. Entonces a veces tienes la decisión política, pero... Ya te compraron los muñecos, ya tienes del equipo. Pero no lo usa, pero lo tiene ahí, o por pocos me obligaron a sacar esto porque dicen que si no saco... No lo es que tengan eso ahí, jueguen un rato, se acaba la hora y lo devolvemos. Entonces no está siendo un proceso adecuado. Claro. Sí. Entonces tienen muchas aristas del tema, pero sí, o sea, la evidencia ha demostrado que esto funciona muy bien. Nuestros compañeros de Colombia lo han llevado a otro nivel. Allá la simulación está muy metida en la formación de todo el profesional, ¿sí? Y de ahí aprendí un montón yo también y pues lo traje acá. Y hemos crecido un montón, pero cuesta un montón porque también la decisión política no tiene que ser solo de la institución, sino del organismo acreditador. Entonces, si el organismo acreditador de instituciones de educación superior, en prehospitalaria, cuando dices muéstrame el laboratorio de simulación, viene con una rúbrica que dice, a ver, tiene un AMBU, tiene un DEA y tiene un torres de RCP, listo, laboratorio aprobado. Tú dices, tiene uno de esos para 1000 estudiantes. Exacto. Aprobado. Sí, literal. Entonces, si es que desde esa estructura no entienden lo que es, se genera un conflicto porque al menos en la institución donde yo laboro,
regresan a ver y dicen, tiene todo, Tiene todo, sí, claro. pero otras instituciones no tienen o tienen solo lo que me piden. Y por lo tanto, O sea, no lo hay hacen una por cumplir. definición clara de lo que es simulación desde los organismos de acreditación de educación superior. O sea, no hay un proceso totalmente regulado desde una parte técnica, Sí, porque solo te piden un checklist, pero no te están pidiendo prácticamente, sí. que eso sea lo adecuado para esa Porque yo carrera. podría llegar y decir, ok, aquí está este desfibrilador, dígame cómo se usa, cuánta gente lo usa, en qué horarios lo usa, y esas preguntas no los tienen. Ujú. ¿Sí? ¿Y por qué hay uno para 200 personas, para 300 personas? ¿En qué horarios están utilizando? ¿Tiene acceso después de las clases las personas a esto? Y así van saliendo muchas cosas que técnicamente deberían solventarlas frente a un auditor en estas cosas, pero no se dan. Es decir, eso genera también una dificultad muy marcada, porque la institución va a buscar que la aprueben. Claro. Y por lo tanto, desde ese punto no va un poco más allá a mejorar. Un plus ahí para poder tener un proceso mucho más adecuado, más técnico, ¿no? Si tú estuvieras desde, o sea, si tú, Jaime Flores, estuvieras en la parte, como dices tú, en la parte de arriba de la persona que es experta en generar los procesos de simulación en las universidades, como el crear el checklist, ¿cuál crees que serían las soluciones para que las universidades no solo compren el equipo para el checklist, pasarle la autorización y se volvió a guardar, sino cuáles crees que serían las respuestas para que mejore la simulación? No sé, hay una cosa muy importante desde ahí arriba, es que hay que capacitar al profesional docente para que entienda qué es esto, para que entienda también los límites de esto, porque muchos asumen que viene a cambiar la forma de enseñar y que por lo tanto yo voy a aprender a tratar robots, no voy a aprender a tratar pacientes. Sí, Entonces asumen eso es un discurso que lleva ya más de 15 años escuchado. lo he escuchado yo también. Casi todo el tiempo, sí. Y no cambia porque estos profesionales se volvieron expertos en su área. Se volvió experto en emergencia, experto en cardio, experto en trauma, pero no se volvió experto en educación. Claro. Y por lo tanto asumen que la forma en como ellos aprendieron es la forma correcta. Ajá. ¿Sí? Y cuando nos volvemos de cierta manera algo estudiados en educación, nos damos cuenta que hay cosas que podemos ir mejorando. Entonces hay que capacitarles para que entiendan esto, ojalá abran la mente y de esa manera entiendan lo que se hace. Entonces, como consejos, ¿cuáles son los consejos para los educadores para la simulación? La primera cosa es que no crean que la forma en cómo les enseñaron fue la mejor forma de aprender o de enseñarles. Lo que a mí me enseñaron, así como a mí me enseñaron, yo también lo enseño. Sí. Ajá. Sí. Y por poco literal van a pedir el PowerPoint a su docente para replicarlo, ¿no? No hablemos de PowerPoint. Ahí sí nos demoramos más. Por un lado. Pero por otro lado, a más de eso, buscar capacitarse en educación, en tecnologías y en educación. O sea, ¿qué metodologías? Quiero dominar el aprendizaje basado en problemas, quiero dominar la simulación, quiero dominar una clase magistral, pues estudie un poco cuáles son las partes de toda esa metodología. Porque no es solo pararse al frente. La idea es que el docente sea un tutor ahora, no el amo poseedor de conocimientos que se pone al frente para hablar. Entonces todo eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Bien. Hagamos un pequeño resumen mientras tomas un poquito más de café. Perdón, sé que la vi ahí. Eso. Así es que hagamos un resumen de todo lo que hemos conversado hasta este momento. Vamos. Simulación disminuye el riesgo de error de un estudiante en un 50%, pero es una de las primeras cosas que se me grabaron porque es altísimo, es muchísimo. Un montón. O sea, desde un procedimiento tan simple como canalizar una vía, o sea, que disminuye el 50% del error la primera vez, creo que es espectacular. La segunda cosa. Yo voy con la segunda cosa. Una de las cosas que creo que me parece muy importante para la gente que nos está viendo es la simulación, no es el simulador. O sea, tener el equipo, tener el robot, tener el muñeco, tener el iPad, no es enseñar en simulación. Simulación es un método de Exacto. Ese creo que es el tercer segundo concepto. punto ahí. Ajá. Ahí, en el tercer punto, creo que es importante tener en cuenta lo que decías sobre el debriefing. No se trata solo de coger, soltarle, ponerle con el muñeco ahí que haga intubación, por ejemplo, sino darle una retroalimentación con respecto a lo que acaba de realizar y si lo hizo bien o lo hizo mal y qué cosas puede mejorar. Entonces, creo que eso también es súper importante tenerlo claro para que la gente también comprenda que no solo se trata de comprar el muñeco, sino que hay que darle un proceso y un seguimiento al asunto. Otra de las cosas que me gustó mucho es sobre practicar en un paciente humano no es lo mismo que practicar en la simulación.
que creo que se basa mucho en lo que dijiste al inicio, ¿no? O sea, tenemos que sacarnos un poco la cabeza de, yo aprendí así, a mí me enseñaron así, y si no toco, como dijiste tú, si no toco un cadáver no estoy aprendiendo, y no estoy tratando a robots, voy a tratar humanos. Creo que esa parte es muy compleja, eliminarlo de los educadores y de los estudiantes de medicina. Es social, porque incluso cuando vas a una institución de educación superior, mucha gente te pregunta primero, ¿y dónde están los cadáveres? O al estudiante de primer año de cualquier rama de ciencias de la salud, ¿ya topaste un cadáver? ¿Ya viste el cadáver? ¿Ya comiste con el cadáver al lado? ¿No te dio asco? Tienen eso en la cabeza, el morbo versus el proceso de aprendizaje estructurado como tal. Claro, se piensa que eso es parte de la educación y la formación. Y bueno, finalmente creo que está bastante claro que sí existe evidencia con respecto a la eficacia que tiene el proceso de enseñanza mediante simulación, que necesitamos mejorar temas de voluntades políticas para poder cambiar esta parte de la formación, mejorar los procesos de acreditación, que eso también es parte importante para no solo cumplir un checklist y tener capacitación. Todo esto para generar un cambio de mentalidad. Creo que estamos claros. No, bien resumidas. No, estamos bien. Sí. ¿Nos apruebas? Me puedo retirar ya. No, todavía. Todavía no. Falta lo más Entonces, chévere. vamos a la última parte ya para que te sientas más relajado. Vamos a la parte más, no sé cómo decirlo, más chévere. Sí, vamos a la parte más chévere de la entrevista y vamos a hacerte el pitch score. Con esto vamos a cerrar el podcast. Entonces, Puedes responder sí, no o una de las opciones que te vamos a dar. pero aquí no hay me abstengo. Aquí en esta parte no hay sí o abstengo. no. Sí o no, Podemos saltar. no, nada. puedes saltar. No hay paso, regreso, Nada. 50, llamada al público, a mamita, ayuda, nada. Escoges una opción o sí o no, dependiendo de la pregunta. Yo empiezo. Ya. Pilsener o Club. Pilsener. ¿Bunbury o eres del silencio? Ya sabía. No te yo puedes sabía saltar. la puya, yo sabía Ya la sabíamos puya. a dónde. Bunbury. Ya. ¿Cocinar o lavar la ropa? Cocinar. Samsung o Apple. Samsung. Me sorprendió. A mí también. Me Sí, sorprendió. ¿Tanga roja o tanga negra? Negro. Sin pensar. No, Sin pensar. no, De no. una. Ah, ¿para mí era o para él? No sé, como vos quieras. Vos usas, Como vos quieras, no, eso no es problema. Pero eso no es Este es problema. Pepe. ¿Has recetado citromicina para la gripe? Nunca. Vi a muchos colegas de hacerlo. ¿Estás seguro? Vi a muchos colegas de hacerlo y no sabía qué sucedía. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lerdar o Gaumar? Lerner o Gaumar. Lerner. Nota mental, no tengo ninguna relación contractual con ninguna de esas empresas. No hay conflicto de interés en Vamos a este poner podcast. Aquí abajo vamos a poner en la edición. Pero dura más. Ok. ¿Te has enamorado alguna vez de uno de tus simuladores? Sabíamos. ¿Has tenido más de 2 novias a la vez? No. Pero estás pensando. Tuve novias. Tuve más simuladores que novias. Tuviste más simuladores que novias. Aparte ahí, triste. Que le pongan de monaguillo. No tuviste más simuladores que novias. La primera novia fue en la universidad, por lo menos, así es que Ya, disculpa. nada, ya, está bien. Exacto. ¿Música en digital o vinilo? Vinilo. Vinilo. 100% Es espectacular. Bien. Termina. En este podcast, con todo lo que te preguntamos, has dicho la verdad, nada más que la verdad es solo la verdad. Sí. Sí. Ok. ¿Qué crees que te faltó que te preguntemos? ¿O qué esperaste que te preguntemos y no te preguntamos? Cuando venías pensando que voy a decir, ojalá me pregunten tal cosa. ¿Qué esperaste que te preguntemos y no te preguntamos? Pues, no sé, la verdad, creo que estuvo fresco. ¿Todo Estuvo bien? ¿Te sentiste relajado? ¿Todo Sí, bien? sí, sí. Sí. ¿Funcionó bien entonces? Chistoso estuvo, sí. Pitch score, ¿cuál es el pitch score? Tenemos 17 de 20, ficha nivel oro. Ah, ok. Bien. Clasificas. Claro. Casi me puedo llevar la SAT. Sí, Sí. Para ti, por favor, te la puedes llevar. Muchas gracias a todos, personal prehospitalario, no prehospitalario, de medicina de urgencias, de no urgencias.
profesionales de la salud. Espero que les haya gustado nuestro podcast con este Una vez más. invitadazo de lujo que habló sobre la simulación. Creo que está haciendo un cambio súper importante en la educación del país. Es hacia donde tenemos que apuntar a la final. Exacto. Sí. Estamos El atrasados. objetivo. Estamos atrasados, pero nos podemos igualar. Sí. Nos encantó mucho tenerte aquí con nosotros. Quisiera que por favor cierres este podcast con la gente, que te expreses Tus palabras tus finales. palabras para cerrar todo esto. ¿Cuáles son mis palabras? No lo sé, ya no está eso. aquí. Esto ya no está escrito. Ya no está escrito, entonces ya. Orgánico. Muchas gracias por la invitación, muchachos. La verdad me he sentido tranquilo, me he reído con ustedes como siempre y creo que pues son unos grandes profesionales, la verdad, y creo que los espacios académicos, sociales y demás en los cuales nos estamos metiendo, ojalá logren que la atención prehospitalaria vaya mejorando en este país, ¿no? Agradeciendo obviamente todo el trabajo previo de toda la gente que ha estado antes de nosotros, Claro. pero sí tenemos que ir mejorando las cosas y estandarizando el proceso de educación en el país. Así es que muchas gracias y A usted, nos hombre, vemos, Ese es usted, Jaimito. nos vemos en el futuro. Esa es la frase. Esa es la frase. Eso, Jaimito. Ya vamos a hacer un hashtag. Y a usted, eso, y ustedes, gente, cualquier duda, pregunta, quejido, aullido, lamento, quebranto, llanto, lloro, ya saben que lo puede poner aquí abajo. Si tienen preguntas para el Jaimito, igual les pueden poner ahí, capaz hacemos un segundo podcast. O si tienen un tema de sugerencia para otro podcast, también lo pueden poner ahí abajo. Así, Antes de irnos, sí pidieron permiso para salir de la visita. Ah, Simón, Pidieron permiso para estar aquí. ya nos quitaron el beso. Ya Ya estamos atados. Ya, no. No tuve que pedir permiso. Ya. Ya. Entonces, si no tuviste que pedir permiso, cerremos. Entonces me amagó que estábamos vetados. Cerremos. Ahora sí, di lo tuyo. Manden a las casas, gente, dale like, comenta y comparte esta entrevista. Muchas gracias, Jaimito. Te agradezco por estar aquí. ¡Cortes! Sí, grabamos. Llévanos a la U.